La ansiedad es una reacción emocional normal. Cuando yo vi, ¿vieron cuando uno dice, mira lo que te pasa, es normal? Bueno, vos como que respirás, ¿no? Pero dice, para la OMS al menos, dice, es una reacción emocional normal ante situaciones amenazantes para el individuo. Pero, y toda normalidad tiene un pero, fácilmente puede evolucionar hacia trastornos de ansiedad, que son afecciones por las que una persona tiene preocupaciones y sentimientos de miedo, terror o intranquilidad excesivos, ¿no? Y para mi sorpresa, o no, este es el trastorno, por lo menos lo que busqué en bibliografía, en sitios confiables de salud, es el trastorno mental más frecuente de la humanidad. Y ahí decía que en el 2019 hubo 301 millones de personas. Me llamó la atención el 301, porque no ni 300 ni 302. Pero bueno, decía, aparte, ¿cómo lo midieron? No sé. Pero bueno, 300 millones de personas en el 2019, o sea, el 4% de la población mundial sufre algún problema de trastorno de ansiedad. Entonces yo digo, realmente acá somos, me incluyo, primera persona del plural, varios los que podemos enfrentarnos a esta situación, ¿no? Esta situación que para quizás mi sorpresa está profundamente contemplada en la Biblia. ¿Cómo será de importante este tema que está incluido en el Sermón del Monte? El Señor Jesús lo puso ahí. Cuando Él eligió lo que decir en esos 3 extraordinarios capítulos, dedicó varios versículos al tema y hoy los vamos a ver, ¿no? Ahora, el problema es que la ansiedad, esta situación que en algún sentido nos ayuda. ¿Por qué? Porque la ansiedad, en realidad, en su justa medida, es una preparación para la acción. Cuando nosotros nos enfrentamos ante algo amenazante o preocupante, se movilizan un montón de cuestiones, inclusive hormonales, que nos preparan a nosotros para enfrentar mejor aquello que es amenazante. Pero esto se puede volver un problema. Ahora, cuando esto se empieza a volver un problema, es decir, cuando la ansiedad se cronifica, se profundiza y empiezan a aparecer en nosotros algunas cosas, se va a expresar de distintas maneras, ¿no? Y yo les quiero nombrar algunas de las cosas a través de las cuales se pueden empezar a expresar los trastornos de ansiedad. Así que el que hace bingo, levanta la mano, porque tenemos una caja, un pack familiar de Rivotril de regalo para el que hace bingo con todas estas cosas. Bueno, dice, dificultad para concentrarse o tomar decisiones, irritabilidad, tensión o inquietud, sensación de peligro inminente, pánico, trastornos del sueño, sudoración, taquicardias o hasta náuseas o malestar abdominal. Así que bueno. No sé si bingo, pero varios podemos poner, ahí hay uno, bien, amén. No, alguno va a poner varias cruces en esto, y hay distintos tipos de trastornos de ansiedad, que no es el tema de hoy, pero hay trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de angustia, trastornos de ansiedad social, fobias. Bueno, y cuando nos ponemos a indagar, realmente es mucho más frecuente este problema de lo que creemos. Hay causas sociales, hay causas culturales, hay causas genéticas, hay factores genéticos que pueden predisponer, hay cuestiones orgánicas, hay determinados trastornos hormonales o endocrinos o neurológicos que pueden favorecer esto, y hay también cuestiones espirituales. Bueno, esto dicho de algún modo como una introducción a un tema que, insisto, y ahora hablando en serio, los pastores les pueden hablar mucho más y mejor que yo de esto, pero sí quisiera que nos empecemos a meter en el tema, ¿no? Porque acá el desafío es controlar esto cuando se nos desboca. Por eso el pastor no le puso anule la ansiedad, porque entiendo que es casi imposible anularlo, pero sí podemos controlarla, sí podemos tener ese caballo con el freno para que no se encabrite y nos lleve a donde él quiera. Entonces, bueno, por eso me parece importante entender cuáles son los motores de tu ansiedad. ¿Qué es lo que energiza tu ansiedad? ¿Cuál es el motor? Porque es interesante pensar cómo puede pasar algo que hasta es normal, algo que hasta de algún modo es preventivo de otras situaciones graves. Cómo de golpe algo que puede ser normal se transforma en algo patológico. ¿Qué es lo que determina esa migración en mi vida? Que de golpe algo que hasta podría ayudarme se transforme en un enemigo feroz.
De más está decir que el avance y la profundización de estos trastornos está asociado en un extremo a adicciones y hasta suicidio, si dejamos que la cosa avance, ¿no? Entonces es interesante, es necesario en realidad, conocer cuáles son los motores de la ansiedad. Y yo me voy a abocar a la palabra, ¿no? Puede haber más, puede haber menos, pero en la palabra encontramos algunas cosas que motorizan nuestra ansiedad, es decir, que fogonean, que le arriman brasa a nuestra ansiedad. Y vamos a ir, por supuesto, a lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo les voy a leer los versículos en más de una versión, porque en alguna me gusta más como lo expresa que en otra. Lucas 12:29. Lucas 12:29 en nuestra Reina Valera 60. Lucas 12:29, que es el pasaje paralelo de Mateo 6:25, que es Sermón del Monte. Pero Lucas 12:29 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en, y subrayen esta frase, ni estén en ansiosa inquietud, ¿no? ¿Quién está en ansiosa inquietud? Ni estéis en ansiosa inquietud. No, Jesús dijo, no se preocupen por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y Mateo 6:25 agrega el tema del vestido. Y acá yo veo un primer motor de la ansiedad, que quién no está, como hoy decía el pastor, ¿no? En un día como hoy, ¿quién está exento del primer motor de la ansiedad o de uno de ellos, que es la preocupación? Fíjense que preocupación nos habla a nosotros de algo que antecede a la ocupación. Porque cuando nosotros nos empezamos a ocupar de algo, automáticamente, cuando la preocupación se transforma en ocupación, encontramos una manera de canalizar. Pero mientras está en el estadio de preocupación, ¿y quién no tiene preocupaciones? Y me gusta porque Jesús las puso como en dos áreas. Porque acá Él dice, no se preocupen por lo que van a beber o por lo que van a comer. Y acá veo las preocupaciones naturales. Y uno va al supermercado y empieza a preocuparse por lo que va a comer. El otro día fui a un supermercado, 3.600 pesos el kilo de durazno. Yo tenía ganas de pararme en la puerta y decirle a toda la gente, por favor, que estos duraznos se pudran en la góndola, porque realmente 3.600, el kiwi estaba a 3.400, que viene de no sé dónde, el durazno que de acá de San Pedro. Cuando nosotros nos empezamos a ver cuánta preocupación hay por el comer, por el beber, que son exigencias naturales, y acá podríamos incluir las necesidades básicas, medicación. ¿Cuánta preocupación hay por la medicación, los insumos? ¿Saben la cantidad de gente que está esperando una fecha para una cirugía, que entre una determinada droga que necesita para su hijo? Y esto no es preocupación, es preocupación. ¿Y está mal? No, no está mal. Pero la preocupación nos motoriza la ansiedad. Y sería bueno que vos vuelques en un papel y digas, bueno, ¿cuáles son mis preocupaciones? No mis ocupaciones, porque hay cosas quizás de las que te estás ocupando, pero mis preocupaciones, esas cosas que yo no controlo, esas cosas que están acicateando mi ánimo, porque son exigencias, son necesidades naturales. Acá no estamos hablando solamente de la preocupación del cambio del auto. Hoy a una enorme cantidad de compatriotas les afecta profundamente la posibilidad de que no tengan satisfechas sus necesidades básicas. Y la realidad es que nos estamos acercando al 50% de argentinos que no tienen sus necesidades básicas satisfechas. ¿Y esto va a generar o no va a generar preocupación? Por supuesto que nos va a generar preocupación. Pero Jesús también dijo del vestido. Y el vestido tiene más que ver con las exigencias sociales. Yo ayer le escribo al pastor Diego y le digo, vestimenta para el culto, vení desnudo, me dijo. Bueno, menos mal que no lo tomé literal, pues si no, ahí sí que senda de vida aparece en todos lados, ¿no? Pero bueno, no le hice caso. Pero las exigencias del vestido. Y el vestido, bueno, ya sabemos, por supuesto, hay edad, esto, lo otro, el outfit, ahora se llama así, outfit, ¿no? ¿O no? Tengo hijas adolescentes, entonces sé, el outfit. Bueno, el outfit, entonces, lo que quiero decir es que no hablemos del vestido, pero hablemos de las exigencias sociales.
¿cómo no vas a tener el último celular? ¿Cómo no vas a tener internet? Pero, a ver, ¿cómo no vas a tener cable? Pero ¿cómo no le vas a poner un aire acondicionado a la habitación? Te estás muriendo de calor. ¿Pero no te parece que hace... Y cuando empezamos con las exigencias sociales, estamos ante cada vez más demandas. Y yo pienso lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos frentes abiertos tenemos en nuestra vida que nos genera preocupación? Piensen ustedes en el celular nomás. ¿Cuántas conversaciones mantenemos al mismo tiempo en un celular? Que le estamos contestando esto, que bajamos de internet, que me llegó un mensaje de Instagram, no porque el de Facebook, no porque, mirá, del otro chat, del grupo de... Y cuando nos queremos poner a pensar, estamos como los chicos que en los semáforos con 10 naranjas en el aire y no podemos parar porque donde paramos se caen las naranjas. Y así toda la vida. Ahora, mi pregunta es esta, ¿estamos preparados? ¿Nuestra arquitectura está preparada para mantener 10 conversaciones al mismo tiempo? ¿Cómo compensa el organismo tal demanda de atención? En los chicos, ¿cuántos trastornos de atención y a qué se debe? ¿Cuántos problemas podemos estar generando que van a catapultar necesariamente hacia la ansiedad? Porque toda cosa que yo no puedo resolver, naturalmente me va a generar ansiedad. Porque cuando yo no logro satisfacer esa demanda, digo, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo voy a llegar? Y empieza, y ahí empieza, y empieza a moverse, y empieza a este motor de la ansiedad, y ahí empiezan todas estas sintomatologías, o al menos alguna de ellas que mencionábamos antes, ¿no? La preocupación por el diario vivir. Necesariamente este es un motor de la ansiedad. Pero hay algo más. Fíjense lo que dice el Salmo 116.3. Salmo 116.3, según la traducción de la Nueva Versión Internacional, dice: los lazos de la muerte me rodearon, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí, dice el salmista, en la ansiedad y la aflicción. Lo leo de nuevo. Dice: los lazos de la muerte me rodearon, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Si la preocupación es un motor de la ansiedad, claramente lo desconocido también lo es. Lo pongo con un ejemplo práctico. Si a mí acá me dicen, por más que el tránsito acá en Triunvirato nos demoró un lío bárbaro, agarramos un pozo, qué sé yo, pero a mí me dicen, subite al auto porque tenés que manejar y dar la vuelta a la manzana, a mí eso no me va a generar ningún tipo de ansiedad, pero me tocó manejar en un país donde las reglas son distintas. Me tocó sacar, cuando saqué el auto del garage, yo estaba ante ante la realidad de que me enfrentaba a algo desconocido. ¿Sabía manejar? Sí, pero estaba en otro país. Era otra la realidad. ¿Cómo se comportará acá? ¿Cómo será el tránsito? ¿Cómo será como en Argentina? Entonces, lo desconocido nos genera ansiedad. Dice: los lazos de la muerte me rodearon, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad. Claro, evidentemente no hay enigma más grande que lo que pasa del otro lado. Por más que nosotros sabemos un montón de cosas, gracias a Dios. Ayer me tocó ir a la sala velatoria de un primo hermano de papá, un hombre grande ya, pero un poco charlábamos de esto, ¿no? Y uno lo miraba y la gente decía: ahora ya está mejor, eso que dice la gente a veces, y ahora ya está tomando mate con tu viejo, por mi papá que está ahí hace 20 años. Y uno en el interior sabe, porque ha leído la palabra, que bueno, yo no sé qué tan cerca estuvo ese primo mío del Señor como para afirmar que está tomando mate con papá allá. La ansiedad de lo desconocido. Y estamos ante un mundo que permanentemente nos enfrenta a cosas desconocidas. Esta es la primera generación en toda la historia de la humanidad, año más, año menos, donde la generación siguiente sabe más de tecnología que en la generación anterior. Esta es una inversión en el proceso normal educativo. Mi viejo me enseñó a mí a manejar. Mi viejo me enseñó a mí a usar el serrucho, porque él tenía un taller, a usar la escuadra, en fin, las cosas normales. Mi viejo me enseñó. Pero ahora tengo que acudir a mis hijas para que me enseñen cosas de tecnología.
Y no lo hacen, me mandan a pasear. Sí lo hacen, pero se enojan. Papá, me dice, es obvio. No le digo yo, vos me lo vas a hacer despacito. Me lo bajás a 1 por. No me expliques en 2 por. Me lo bajás a 1 por. Yo quiero ver qué haces con el dedito porque yo no sé cómo hacer. Pues yo digo, Instagram no es intuitivo. Y ellas se enojan porque dicen que Instagram es intuitivo. Para mí Instagram no es intuitivo, por lo menos no para mi generación. Y tengo Instagram, pero cada vez que ayer quería escribir algo en Instagram y se me iba de pantalla y me borró lo que estaba. Horrible. Bueno, la generación siguiente sabe más de tecnología. Entonces, nosotros, nuestra generación, nos enfrentamos al desafío de lo desconocido. Nos hablan de inteligencia artificial, nos hablan de que no vamos a saber si realmente es la voz del que debe ser, si un mensaje. No vamos a saber, tenemos ansiedad por lo desconocido. Y cada vez es más los que desconocemos que lo que no sabemos. ¿Cómo no nos va a generar esto ansiedad? Lo desconocido siempre genera ansiedad. Las generaciones antiguas tenían una vida mucho más predecible. Piensen en los agricultores, en los ganaderos de hace 100 años. La vida era predecible en una enorme cantidad, no había sorpresas. Nosotros vivimos en una sorpresa constante y permanente. Y el tercer motor que yo encuentro, por lo menos en los que encontré en las Escrituras, si lees en Mateo 6:34, Mateo 6:34 dice lo siguiente, según la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Y hoy las noticias decían, ¿a cuánto abrirá el dólar el martes? Es la gran incógnita del país, ¿no? ¿A cuánto va a cotizar? Entonces todos los ojos están puestos en las 10 de la mañana del martes, cuando abren los mercados. Y tenemos una tremenda ansiedad. Y yo veía hoy, tengo que cargar combustible al salir porque si no llego empujando, pero vi en todas las estaciones de servicio, está lleno de gente. Yo pensé que no iba a haber nadie. Todo esto están pensando que la nafta aumenta. O sea, nosotros vivimos en función del día de mañana. ¿Y cómo no nos va a generar esto? Porque Jesús dijo, cada día tiene su propio afán. Entonces, no vivir nuestro presente, estamos exigiéndole a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro ser, que trabajemos en función de lo que va a pasar mañana. ¿Y quién sabe lo que va a pasar mañana? Entonces, esta ansiedad por el futuro, esta ansiedad por el día de mañana, es claramente algo que nosotros no podemos controlar. Y esta necesidad de la presión por resolver todo el futuro en el presente. Y veamos cómo nuestras familias hacemos un esfuerzo descomunal por no dejar hilos sueltos. Si quieren ejemplos de ansiedad, tengo para ser dulce en mi caso. Pero, por ejemplo, mis hijas fueron al recital de Taylor Swift, al de acá, no al de allá. Fueron a uno de los de acá. Bueno, consiguieron la entrada, estaban felices, qué sé yo. Pero eran 3 entradas, iban las 3, 19, 16 y 13. Bueno, yo que cumplo 60 años en 2 semanas, me pueden mandar el regalo, 8 de diciembre, recibo Mercado Libre. No, imagínense, en el Monumental, mis hijas solas en el Monumental, entonces yo, la cabeza. Entonces, todo previsto, el agua, tenés que llevar agua. ¿Y dónde va a recargar agua? Encima, y lo digo acá, entonces, obviamente, el baño, qué sé yo, esto, lo otro. Bueno, el sol, te va a pegar fuerte el sol. Ahora sabemos lo que va a pasar, sabemos el 6 de febrero qué viento va a haber, si viene del sudoeste. Entonces vos empezás a decir, el 6 de febrero me voy de vacaciones, pero va a ser frío. Entonces ya entonces empezamos. Y yo trataba de armarle todo. Lógicamente llegó un momento que me dijeron, papá, ¿estamos bien? Cortala. Ya está, obviamente. Cortar. Pero la ansiedad y la salida, 80.000 personas, digo, ¿por dónde van a salir? Entonces yo les armé el mapita, le mandé la captura de pantalla. Mirá, Udaondo, se los dibujé. Vos hacés por Udaondo hasta acá. Primer punto de encuentro, parecía la Franja de Gaza. Como si yo estuviera explicándole cómo salir de la Franja de Gaza. Acá, primer punto de encuentro, si no es acá, fui a explorar la Shell. Y después le digo, no, pues yo estaba en Buenos Aires, volví, vi por la Shell ahí en Udaondo. No, le digo, está llena de vallas, no vayan para la Shell. Entonces, un loco. Así que, pastor, mirá quién invitaste a hablar de ansiedad.
Le erraste. Bueno, así fue. Y yo quería tener todo controlado, ¿no? Porque así somos, o al menos yo. Todo tenemos que tener controlado. Preocupación, lo desconocido y el futuro. Pero quiero junto a ustedes explorar lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? ¿Cómo controlar esto? Los antídotos contra la ansiedad. Quiero que vayamos a leer también en la palabra de Dios. Volvemos a Mateo 6, 26. Y acá Jesús dice algo que a mí por lo menos me sirve y me sirve mucho. Fíjense lo que dice Mateo 6, 26 y 30. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Si así viste Dios, dice el 30, a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe. Fíjense en las aves del cielo, miren la hierba del campo. Por eso, el primer antídoto, aunque parezca mentira, no procede del mundo espiritual, sino que procede del mundo real. Tiempo atrás, una colega de Diego, una psicóloga, estaba dando una charla para pastores y hablando sobre algo parecido a esto, ella nos proponía hacer como 3 columnas, ¿no? La primera, imaginar el peor escenario posible. Volviendo a Taylor Swift, las raptan a mis hijas y entran en un sistema de trata y terminan en África, ¿no? Declaro que no, en el nombre de Jesús, por la duda. Pero ese es el peor escenario posible. Ahora, nos decía esta colega de Diego, visualicen el peor escenario posible, pero en la segunda columna pongan qué de la realidad confronta esa hipótesis extremista. Y ante la hipótesis extremista de todo lo que Jesús acaba de decir, Jesús les baja un cambio y dice, miren, observen, miren la realidad. Y a mí algo que me sirve es el rastro de Dios en tu historia y en la mía. Muchas cosas te ponen ansioso en este día. Hay preocupaciones, claro. Hay ansiedad del futuro, por supuesto. Hay cosas que no manejás desde ya. Pero ¿qué hizo Dios en el futuro, en el pasado? Porque eso va a determinar cómo Dios va a estar actuando ahora. Entonces, yo mientras estaba sentado ahí en el auto, esperando con por supuesto, el Google Maps, porque se me estaba por acabar la batería, mientras esperaba ver el recorrido de las chicas, yo así de verdad lo hacía, esta posición mental. ¿Cuántas veces en situaciones donde la ansiedad me consumía, Dios actuó? No estoy apelando a la fe, estoy apelando a la realidad, estoy apelando a la historia, porque es la columna del medio de esto que nos proponía esta pastora. Ella decía, poné en la columna del medio tu realidad, la realidad de lo que hay alrededor, la realidad de lo que Dios hace, la realidad de lo que Dios ha hecho. Entonces traía paz en recordar cuántas veces, ¿no? El salmista dice también, traeré a la memoria los hechos del Altísimo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Después googleenlo. Traeré a la memoria los hechos del Altísimo. Porque el traer a la memoria los puntos de la historia nos ayudan a pensar que así como Dios actuó aquella vez que mi hija se perdió, porque efectivamente ocurrió así a la salida de un cine en el shopping, las veces que uno no las encontró, ¿cuántas veces Dios actuó? ¿Y por qué ahora Dios actuaría distinto? Si siempre Dios actuó así. Qué bueno es mirar la realidad. Entonces, frente a la ansiedad que te genera lo que todavía no es real, qué bueno que vos mires las aves del cielo. Pues Jesús le dice, miren cómo actúa Dios. Así actúa Dios. Miren las aves, miren la hierba. Este es el Dios que ustedes conocen. ¿Por qué hipotetizar cuando tienen la evidencia real de cómo Dios está actuando? A mí esto me pareció algo extraordinario.
porque uno puede revisar la historia de su propia vida. Y ustedes podrán decir conmigo, Dios ha sido fiel. ¿Quién puede negar acá en su historia la fidelidad de Dios? Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Nuestra memoria es sesgada. Siempre es noticia el avión que se cae, nunca el avión que llega. Entonces en nuestra historia siempre recordamos los problemas, pero si hiciéramos una adecuada memoria, el Salmo 103:3 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué bueno que vos puedas traer en los momentos en que la ansiedad te amenaza, traer a la memoria las obras del Altísimo. La realidad es un antídoto, pero hay algo todavía más poderoso que esto. Fíjate lo que dice el Salmo 119:28. Salmo 119:28 en la NBI, porque utiliza la palabra que estamos estudiando. Salmo 119:28. De angustia se me derrite el alma. ¿Quién se siente como el autor del Salmo 19 en esto? De angustia se me derrite el alma. Uno siente que se está desarmando. ¿Vieron esos días de enero, como ahora en Río de Janeiro, de 59 a la sombra? Que uno dice, me estoy derritiendo, literalmente. Y a veces uno siente que el alma se le derrite. Y fíjate que dice David, o el autor del 119, susténtame conforme a tu palabra. Susténtame conforme a tu palabra. Y acá la palabra conforme me encanta porque nosotros podemos buscar 1000 herramientas para ser sustentados frente a la angustia que me derrite el alma, ¿no? Frente a la angustia, a la ansiedad que me derrite el alma. Podemos elegir un montón de cosas. Autoayuda, podemos elegir, un montón de herramientas que el mundo pone a nuestra disposición. Pero de todas ellas el salmista elige la palabra. Y qué importante es que anide la palabra en tu corazón, porque la palabra será el mejor antídoto. ¿Cuántas veces ante la ansiedad vamos a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces ante esas situaciones que nos angustian vamos a la palabra de Dios? Y buscamos esos versículos. Y acá a los jovencitos les digo, qué importante que memoricen las Escrituras. Hoy yo estudio con varias herramientas, pero una de ellas es Bible Gateway, por ahí lo conocen, que te permite buscar instantáneamente por una palabra. Vos ponés afl y te busca todas las palabras en la Biblia, en la versión que vos quieras, toda palabra que empiece o contiene esas 4 letras. Eso no existía antes en ninguna concordancia en papel. Hoy la posibilidad de acceder a ayudas es extraordinaria y son buenísimas. Pero ¿sabés qué? ¿Sabés qué? No hay nada, no hay ningún Google, ningún buscador, ningún sitio de ayuda que reemplace el que la palabra de Dios anide en tu corazón. Amén. Estudiemos la palabra de Dios, porque aún en informática no le podemos pedir a una computadora que evoque un programa que nosotros no le hemos cargado antes. Entonces no le podemos pedir a nuestra vida que traiga a la memoria información que nosotros no le hemos cargado antes. Y si nosotros no le hemos puesto al disco duro de nuestra vida, no hemos llenado nuestros files, nuestros archivos con palabra de Dios, ¿qué va a emerger en el momento de ansiedad? ¿Qué va a emerger cuando no sabemos ni qué buscar? Ahí va a aflorar la palabra de Dios. Susténtame, vivifícame, dice otra traducción, conforme a tu palabra, vivifícame, dame vida de nuevo. Entonces, la presencia de la verdad de Dios es un antídoto extraordinario contra esos desbordes de ansiedad. Porque la ansiedad, en definitiva, es una forma de ignorancia. La ansiedad se produce ante la ignorancia, como veíamos antes. Pero cuando esa palabra está anidando, cuando esa presencia de la palabra de Dios nos sustenta, tenemos un buen escudo. Pero además, fíjate lo que dice el 139:23. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Así lo dice la NBI, conoce mis ansiedades, el Salmo 139. Ustedes lo recuerdan, el del Espíritu.
¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde escaparé de tu presencia? ¿No? Allí, aunque me vaya a los extremos del mar, tú estarás. Tú me has examinado y conocido. ¿No? ¿Se acuerdan del Salmo 139? Y en este versículo dice, examina, oh Dios, mi corazón. Conoce y pruébame y conoce mis ansiedades. Yo le estoy pidiendo a Dios que me haga una tomografía. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Una tomografía espiritual. Y qué bueno sería que vos y yo empecemos a decir, Señor, estas son mis ansiedades. Quizás yo no las conozco, pero conoce mis ansiedades. Te estoy mostrando mis ansiedades, Señor. Quiero que vos vengas y me visites en mis ansiedades. Y realmente esto es imprescindible, porque a veces nos apropiamos de nuestra ansiedad. Esta ansiedad es mía y la tengo yo. Y no comparto esto con el que puede realmente intervenir en esa ansiedad. El tomógrafo de Dios, exponernos a su luz, ¿no? Cuando nosotros sacamos la oscuridad y la ponemos ante la luz. ¿O acaso muchas cosas no cambian de color durante el día? Uno de los síntomas de ansiedad es claramente los desvelos, despertarnos de noche. Y parece que de noche todo es más preocupante. Parece de noche como que el problema es más insoluble. Al menos a mí me pasa. Y cada uno tiene sus componentes de ansiedad. Por ejemplo, nosotros con mi esposa ya sabemos cuáles son las cosas que van a activar la ansiedad en ella o cuáles son las que la van a activar en mí. Menos mal que son distintas. Si no, en equipo vamos y nos tiramos del puente. Pero no es la idea. Porque cada uno puede ayudar al otro. Ahora, si en un matrimonio, y es muy bueno que esto pase, qué lindo es cuando nosotros podemos expresarnos mutuamente nuestras ansiedades. Porque la ansiedad no debe ser algo que yo lo guarde. Hoy leíamos, lo leía Andrea, la importancia que tiene la pareja, el ayudarnos el uno al otro. Y aún en esto el Señor ha puesto complementariedad. Somos complementarios, no somos idénticos. Entonces, muy probablemente, aquellas cosas que gatillan en mí la ansiedad no le pasan necesariamente a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo. Entonces, el abrirnos el corazón, mira, me está pasando esto. En mi caso, por ejemplo, es el tema de salud. Yo soy profesional de la salud, entonces reconozco que los temas de salud a mí me generan ansiedad. Es más, mis propios análisis, es una cosa, se la digo acá porque la verdad que ya para vergüenza estamos, pero digo, me tengo que hacer análisis en mi propio laboratorio y me pongo ansioso. Me pongo ansioso. Mi hermano me saca sangre, y hacemos los análisis. Y yo estoy ansioso hasta tener el resultado. ¿Por qué? Porque es un área en la que yo reconozco mi debilidad. Entonces es muy bueno esto de compartirnos, de este cordón de 3 dobleces, para que no se rompa fácil. Y la pregunta es, ¿cuánto estás compartiendo con tu pareja? Porque a veces te parece, ¿sabes por qué a veces no lo hacemos? Porque nos parecen pavadas. Yo no le voy a compartir esta bobada, no le voy a decir esto porque la verdad que pierdo imagen. Quedo deslucido con esto. Y a veces son cosas que te generan ansiedad. Y a veces son las más triviales, pero a veces no son triviales porque encarnan necesidades, angustias, carencias que nosotros tenemos. Y quiero ir cerrando. Hablamos de la realidad, hablamos de la verdad de Dios. Y el tercer punto que yo encuentro como antídoto, y lo cantamos en la última canción, miren lo que dice 1 Pedro 5:7, que es uno que, bueno, obviamente conocemos, creo que casi todos. Depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes, ¿no? Mateo 11:28, miren lo que dice Mateo 11:28 en la traducción en lenguaje actual. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Así traduce la traducción en lenguaje actual Mateo 11:28. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Definitivamente, hay una relación inversa. Esto es así. Hay una relación inversa entre intimidad con el Señor y el ansiómetro o el termómetro de ansiedad. Es claramente así.
Porque a medida que nosotros nos acercamos, y esto sí lo puedo decir con conocimiento de causa, porque siempre en mi vida, cuando aumenta la ansiedad, es porque estoy perdiendo intimidad. ¿Por qué? Porque cuando me acerco a Dios, me estoy acercando a alguien a quien no se le quemaron los libros, que Él sabe perfectamente a cuánto va a cotizar el dólar el martes a las 10 de la mañana. ¿Cuánto va a cotizar el dólar el martes a las 10 de la mañana? Lo sabe perfectamente. Entonces, cuando yo me acerco a alguien que sabe ya lo que va a pasar, empieza en mí a producirse una migración donde yo deposito, y qué raro que Pedro hable de depósito, bueno, acabo de darme cuenta de eso, depositen en él toda la ansiedad. Es como que hay una transferencia, ¿no? Yo deposito ansiedad en el banco de Dios y retiro de su cajero la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, ¿cómo hago yo este intercambio espiritual? No lo puedo hacer sin intimidad. ¿Y cuánto, me pregunto y te pregunto, cuánta de nuestra ansiedad no se debe a la suma de preocupaciones que están, no se debe a la inquietud del futuro que lógicamente está, no se debe a lo nuevo que está pasando, que por supuesto está, sino se debe a que nosotros hemos perdido balance, hemos perdido equilibrio, hemos perdido descanso en el corazón del Padre. Porque creo que este mundo nos lleva a que siempre la variable de ajuste va a ser aquello que no nos demanda, ¿no? El que no llora no mama, decía un viejo dicho. Y como Dios no grita por tiempos para Él, como Dios no te manda una carta documento a fin de mes sobre el tiempo que diezmaste para Él, Dios no lo hace, naturalmente nuestras variables de ajuste tienden a fluir hacia lo que menos demanda. Entonces, ¿qué ocupa nuestra agenda? Lo que más demanda, y son demandas legítimas, la mayoría tiene que ver con trabajo, con hijos, con ocupaciones, con responsabilidad. Son demandas legítimas, pero hay tanta demanda legítima que la suma de las demandas legítimas empiezan a absorber un tiempo ilegítimo que solo le corresponde a Dios. ¿Cómo estoy yo con eso? Porque definitivamente no hay ministerio de la iglesia, no hay casa de vida, no hay ministración pastoral que reemplace eso. Yo enseño esto en la iglesia. Hay que tener ojo con el pastorcentrismo, porque el pastor puede hacer muchas cosas, pero no puede ni debe reemplazar el rol del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, les voy a enviar otro consolador, no les dijo, voy a poner un pastor, pero pastor, un pastor fetén les voy a poner. No les dijo eso. Les voy a mandar a otro consolador que esté con ustedes para siempre. Y Él dijo así porque no hay ningún ser humano que aplique para eso. Yo puedo estar con mis hijas, puedo tratar de estar el mayor tiempo posible, pero si hay algo que no voy a poder hacer es estar con ellas para siempre. Por lo tanto, aún yo como padre, y estoy poniendo la vara más alta de la más alta ocupación e interés que hay en mi vida, aún eso yo no lo puedo cumplir. Entonces, ¿cómo voy a pretender que un ser humano cumpla aquello que Dios solamente puede cumplir? Y la tremenda demanda de asistencia, de pastoreo. Yo muchas veces me pasa hablar con gente y yo digo, y pienso, a veces no lo digo, esta charla se hubiera evitado si vos hubieras acudido a aquel que realmente tiene el poder de resolverla, que claramente no soy yo. Depositen en Él toda ansiedad. Y no se lo está diciendo a gente que está sentada como nosotros en un confortable lugar, con aire acondicionado, tomando mate, me encanta eso, en mi congregación también lo hacemos durante el culto. Se lo decía a gente que estaba expatriada por la dispersión. Es una cosa tremenda, se fueron con lo opuesto, como en la Franja de Gaza, literalmente. Se fueron con lo opuesto, a los expatriados de la dispersión. A ellos les está pidiendo que no tengan ansiedad.
A ellos le está pidiendo que depositen la ansiedad porque Él cuida de ustedes. A gente que perdió casa, ropa, trabajo, país y familia, depositen en Él toda su ansiedad. Yo quiero animarte en esta mañana a que juntos, porque yo no puedo tirar claramente en esto la primera piedra, creo que lo he dicho a lo largo de todo el mensaje, pero creo que juntos, como pueblo de Dios, tenemos el capital más grande que cualquiera puede tener. Ayer hablábamos con alguien en este velatorio y dice, a mí me ha tocado hablar en una enorme cantidad de velatorios y claramente hay una radical diferencia cuando la persona que ha partido está con el Señor. La diferencia es abismal. ¿Y esto de qué viene? De que yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Esto lo decía Pablo. Yo sé a quién he creído. ¿Vos conocés a aquel en quien has creído? ¿O el temor de Dios es algo que solo te ha sido anunciado? Y ante tu ansiedad, ante el ribotril, ante el paracetamol, ante el antiácido, ante todos los anti que utilizan. Nosotros en el laboratorio ya no anotamos más cuando una persona toma un ansiolítico. Directamente es tan frecuente, es de hecho la medicación, nosotros le pedimos a cada persona que nos diga la medicación que están tomando. Es tan frecuente los ansiolíticos que directamente ya no lo ponemos directamente en la lista de medicamentos que toma. Y esto se deberá a que realmente es necesario o estamos sustituyendo algo que no puede ser sustituido. Y uno entiende, y lo entiende, que la carencia de Dios genera necesariamente una carencia de soporte que nadie puede reemplazar. Pero vos y yo tenemos el corazón del Padre. A mí me encantaría que podamos cantar de nuevo esta canción que cantamos al final, que yo no conocía. Quizás los chicos de alabanza pueden acercarse. Pero no quiero que perdamos este momento. Al contrario, quisiera que lo rubriquemos y quiero invitarte a ponerte de pie y a que puedas practicar esto. ¿Cuántas veces estudiaste este versículo? Depositen o echen, echando toda ansiedad sobre Él, dice la RV 60, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero la NBI dice, depositen en Él toda ansiedad. Quiero animarte ahí donde estás a que te expongas bajo el tomógrafo de Dios.